Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. En conversación a esta hora con Gabriel Reyes de la Corporación de Derechos Humanos del Biobío. Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriel. Hola, buenos días. Aquí estamos para conversar con ustedes un ratito. Bueno, cuéntenos, hoy día finalmente llegamos a la fecha de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. ¿Qué es lo que han preparado ustedes aquí en Concepción y en general en la región del Biobío en cuanto a manifestaciones públicas para conmemorar esta fecha, Gabriel? Bueno, hay hoy día muchísimas actividades en la Universidad de Concepción, en la Universidad del Biobío. Hay actividades esta tarde, una marcha. Hay también varios coloquios, conversatorios en distintas partes. Es bastante variado, no solamente en la comuna de Concepción, sino que en toda la región del Biobío. Sí. Hay actividades en Leu, en Arauco, en Los Ángeles. En fin, la idea es poder conmemorar, ojalá en paz y tranquilidad, esta fecha tan nefasta para nuestro país. ¿Tienen alguna actividad central, alguna marcha central donde esperan que se produzca una convocatoria grande? Efectivamente, sea a las 17 horas y esperamos que no llueva. Está convocada una marcha desde los tribunales de justicia hacia el centro de la ciudad. Bueno, teóricamente el pronóstico dice que no hay lluvia. ¿Quiénes convocan a esta marcha, aparte de ustedes mismos? Son diversas organizaciones de derechos humanos, de víctimas de la represión, agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, expresos políticos, hijos de detenidos desaparecidos, etcétera. Son principalmente organizaciones de derechos humanos. Esto es una marcha que me imagino, cuenta con la autorización de la delegación presidencial. Por supuesto. De hecho, la actividad comienza hoy día a las 8:30 de la mañana con una convocatoria hecha por la delegada presidencial, la señorita Dresler, para firmar un compromiso entre el gobierno y las organizaciones por el respeto a los derechos humanos. Esa es una actividad que se hace ahora en un rato más en la propia Plaza de Independencia. Perfecto. Gabriel, mira, revisando algunas de las encuestas, ¿cierto? Por ejemplo, la encuesta Pulso Ciudadano Activa Research muestra que 3/4 partes, o sea, el 70% de la población considera que este hito divide a los chilenos. Cuando el país, ¿cierto?, atraviesa por una fuerte polarización política. ¿Cómo crees tú que se puede hacer también una convocatoria a que esto sea un motivo de unión y no de división entre los chilenos? Los hechos históricos en el mundo no son necesariamente hechos de unidad. Son hechos en que la gente asume posiciones. Ahora, nosotros entendemos que la mayor cantidad de gente que vive en nuestro país, se entiende que más o menos el 80% de la población nació después del golpe de Estado. Y durante estos 50 años no ha habido ni la información suficiente ni adecuada para que la gente esté debidamente informada. Nuestro sistema educacional incluso no toca necesariamente los hechos que ocurrieron en 1973 desde ningún punto de vista. Por lo tanto, se puede entender perfectamente que la gente le cueste asumir de que en 1973 hubo un golpe de Estado, se quebró la democracia y comenzaron 17 años de dura lucha en contra de un país que tuvo que asumir nuevas realidades como una política económica neoliberal que no solamente empobreció al país, sino que hizo además, logró que la gente pudiera, en fin, hubo exoneraciones, hubo prisión, hubo tortura durante 17 años. Y yo no sé si eso no divide al país. Fíjese, eso sí divide al país. Sí, Gabriel Reyes de la Corporación de Derechos Humanos del Biobío. Anoche, a última hora, salió otra encuesta que establece también una cifra que me gustaría, respecto de la cual usted reflexionara, porque el 51% cree que el golpe de Estado del 73 era inevitable, mientras el 44% cree que no, o el 49% cree que no. El 44% dice que el responsable del golpe fue Pinochet y las Fuerzas Armadas, pero muy cerca, el 39% de los consultados
indica a Salvador Allende como responsable del quiebre institucional del año 1973. Esto salió recién anoche, Sí, Gabriel. sí. Bueno, yo vuelvo a insistir, estamos en una coyuntura política compleja, difícil, pero también hay que asumir esta realidad de que el 80% de la población no conoció lo que ocurrió en 1973. Entonces tiene información sesgada. No hay que olvidar de que en nuestro país la mayor cantidad de los medios de comunicación no han sido muy favorables a los procesos de cambio, no han sido muy favorables a la izquierda, no han sido muy favorables a las transformaciones, y han tenido toda la posibilidad para ir mostrando una realidad que a juicio de muchos de nosotros no es tal. Es una realidad que es sesgada, que está muy cercana a posiciones que son las posiciones del poder, las posiciones de los sectores de la derecha, los sectores que han sido reaccionarios toda la vida, contrarios a los procesos de cambio. De tal manera que esas encuestas tienen un sentido, tienen una razón de ser. Sin embargo, la realidad, para quienes la vivimos directamente, que somos ya hoy día minoría, somos del 20% solamente, es distinta. Para nosotros, el responsable del golpe de Estado no solamente está en Chile, también está en Estados Unidos. Si uno está bien informado, sabrá que desde el mismo día en que Allende fue elegido presidente, los Estados Unidos decidieron que en Chile no podía haber un gobierno socialista. Gabriel, oye, de una forma mucho más personal en realidad, hablo yo que tampoco viví en esa época, ni estaba, ¿cierto?, para el periodo militar, ni para el 73, que fue el golpe de Estado. Creo, y por lo que me he informado de forma autónoma y también a través de la educación en el colegio, que hoy en día el hecho de que tengamos voto obligatorio es un crimen, ¿cierto?, lo que ocurrió, porque efectivamente después de una lucha tan grande que se dio por tener derecho a voto, hoy en día a la gente hay que obligarla a votar. O sea, es como un poco paradójico, ¿cierto? Años de lucha para poder manifestarse democráticamente, y sin embargo después, cuando ya entramos a la democracia, a las personas les deja de interesar votar. ¿A qué crees tú que se debe, o cómo lo ves tú esto? Bueno, no hay que olvidar que, asumido la dictadura militar, hubo cambios importantes en la educación chilena. Entre eso, no solamente se cerraron algunas carreras en las universidades, sino que el ramo de educación cívica, que había sido histórico en nuestro país, también dejó de existir. De tal manera que cuando tú dices que tú has tenido la posibilidad de formarte, de educarte, esa no es la realidad de todos los chilenos, porque la mayoría de los colegios, el tema del 11 de septiembre del 73 es obviado, no se trata, no se discute, no se conversa. Entonces, eso va afectando también el pensamiento democrático de la gente, porque a la hora de los tribus a la gente se le pregunta por cosas que efectivamente no conoce o no conoció, y que de los cuales tiene poca información. De tal manera que ahí hay un tema que es más complejo, más de fondo, pero simplemente hay que decir que la educación chilena no ha favorecido la participación democrática de los chilenos. Nuestra educación está en deuda con derechos humanos, está en deuda con historia, está en deuda con educación cívica. Gabriel Reyes, ayer hubo una ceremonia simbólica y muy bonita por lo demás afuera de Morandé 80, donde sacaron el cadáver del presidente Salvador Allende después del golpe. Se inauguró una exposición que está vinculada con unos zapatos, que sí, fue uno de los pocos vestigios que la familia del presidente Salvador Allende sí, pudo tener acceso luego que le fue entregado el cuerpo y fue enterrado en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar, si la memoria no me falla. Así es. Entonces hubo una ceremonia muy bonita, el presidente participa de esta ceremonia, está su hija, la senadora Isabel Allende, su nieta Maya Fernández también, hay otra nieta, en fin, más personas, Baltasar Garzón, una marcha numerosísima. Yo creo que pocas veces se había visto tanta gente participando de una romería como la que hubo ayer en Santiago. Sin embargo, todo esto
deviene en desmanes, en destrucción, en saqueos, en destrucción incluso del propio Palacio de la Moneda, rompimiento de vidrios, etcétera, etcétera, atentado contra la tumba de Jaime Guzmán, una destrucción brutal del mausoleo de Carabineros, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes garantizarle tú a la gente que está escuchando a esta hora y que siente el deseo de participar de esta actividad, de esta marcha convocada para las 5 de la tarde aquí en Concepción, de que esto que se vio en Santiago no se va a repetir aquí en la capital regional? ¿Cuál es el llamado que hace Gabriel Reyes para que la gente que va a esta convocatoria lo haga en paz, tal como comenzaste diciéndolo en esta entrevista? Bueno, los vándalos están presentes desde hace muchos años en todas estas manifestaciones, y son vándalos que en muchos casos son provenientes de los sectores de la derecha, pero también nosotros hemos denunciado muchas veces que hay sectores que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas, que se dicen revolucionarios, que atentan en contra de esta democracia todavía débil que nosotros tenemos. Esas manifestaciones que se hicieron en Santiago no son compartidas por la mayoría de los chilenos que participaron. Esa es una marcha por la paz, por la vida, por los recuerdos, por la historia. No puede ser manchada como ocurrió por grupos pequeños de gente que están realmente atentando contra la democracia, están atentando contra un pueblo que lo único que quiere es tener cuidar su historia, tener memoria, pero que esa historia y esa memoria se recuerden en paz, en tranquilidad y con visión de futuro. Lamentamos mucho esos hechos y los rechazamos y los repudiamos firmemente. Oye, por lo mismo, Gabriel, yo por lo menos creo, cierto, que como tú bien decías, que la educación está en deuda, pero no solamente en deuda con los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, sino que también con los deberes y responsabilidades que tenemos que tener, y que efectivamente apuntan a que estos actos conmemorativos o que son distintas manifestaciones por algún tema que mueva a la sociedad, no se vean también afectados por estos grupos que atentan contra el espacio público y contra las mismas personas que se están manifestando muchas veces, o contra locatarios de kioscos o lugares de trabajo de personas. Entonces creo que también, no sé si tú lo compartes, hay que hacer un llamado a ser responsables cívicamente, a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Bueno, en verdad la gente que manifiesta no es la que se sale de las manifestaciones a hacer vandalismo. Esas son gente que va exclusivamente a eso, no va a marchar, no va a solidarizar, no va a ser parte de. Es gente que normalmente va a crear problemas para que esas manifestaciones sean muy mal vistas por la población. Yo en ese sentido creo que el llamado tiene que ser a que la misma gente que participa pueda también contribuir al control de esos vándalos. Esos vándalos no son gente que va a solidarizar, eso lo quiero reiterar, es gente que va a crear problemas, y eso no se puede aceptar. No podemos nosotros pensar que cuando gente como nosotros, que fuimos víctimas de la represión, vamos a una manifestación, vamos a ir a hacer vandalismo. Eso no es así. Rodrigo escribe, auditor de Buena Costumbre, dice: yo no nací hasta 1977, pero tengo una valoración del nazismo. Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no a datos distintos. La dictadura es y ha sido siempre injustificable. Ojo que la historia no se repite, pero rima, dice Rodrigo. Queremos agradecerte mucho, Gabriel Reyes, de la Corporación de Derechos Humanos del Biobío, por haberte comunicado con nosotros. Y un minuto para la reflexión final, para que, si quieres, invites a las personas a participar de esta marcha, que ojalá, porque si no, si queda algún desmán, capaz que le echen la culpa a uno que está convocando a una manifestación. Pero nosotros llamamos e invitamos a la marcha pacífica, de la que participa el 99,9% de las personas, y el resto son infiltrados. Es lumpen, son personas que pretenden solo aprovecharse de la masividad de una convocatoria
para aprovechar de robar y delinquir. Por lo menos esa es mi opinión. No sé si la compartes tú, Gabriel Reyes. Absolutamente. Yo creo que nuestro llamado final, claro, es a participar en la marcha y hacerlo en paz, en tranquilidad y con profundo respeto por lo que ocurrió en 1973, y también para reiterar lo que hemos dicho durante muchos años. No queremos nunca más que se repitan los golpes de Estado en Chile ni en América Latina. No queremos que nunca más hayan exoneraciones, nunca más hayan presos políticos, nunca más hayan desaparecido. No queremos que nunca más hayan exiliados. Queremos que nunca más se transforme efectivamente en un recuerdo, en un homenaje al presidente mártir, al presidente Allende, que desde la moneda defendió la democracia y defendió nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel Reyes. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.